Mi nombre es Fátima Rosales Amador, soy estudiante de la Universidad Benito Juárez en la licenciatura de estomatología, radiología estomatológica, radiografías extraorales. La primera es lateral del cráneo. Las indicaciones que se deben de llevar a cabo son las siguientes. Esta radiografía sirve para evaluar crecimiento y desarrollo facial, traumatismos, enfermedades, anomalías en el desarrollo. Muestra los huesos de la cara y del cráneo junto con el perfil de los tejidos blandos de la cara. Esto proporciona información muy general de la cara, cráneo y parte de columna vertebral. Nos permite ver la región frontal, región de glabela, parte de los huesos propios, parte del contorno de la mandíbula, tejidos blandos, nasofaringeos y el paladar duro. Usos en especialidades. Bueno, los ortodoncistas le emplean para evaluar el crecimiento facial, en cirugía oral y en prótesis para establecer los registros pre o post al tratamiento. La técnica que se va a desarrollar en la colocación de la película, se coloca el estuche en posición perpendicular al suelo, en un aditámetro para sostenerlo, cuyo eje longitudinal se va a colocar en sentido horizontal. El tejido blando del paciente al momento de tomar la radiografía. La posición de la cabeza, bueno, el paciente se coloca del lado izquierdo de la cabeza contra el estuche. Se orienta al plano mesiosagital en sentido perpendicular al suelo y al paralelo del estuche. Después de esto se orienta al plano en posición paralela al suelo y se centra la cabeza sobre el estuche. Se coloca un filtro de cuña sobre el borde anterior del rayo que atraviesa y a la vez se pone de manera cabezal ante el tubo. El filtro absorbe la parte de la radiación y así es como llega a la nariz, a los labios y a la barbilla. Las zonas anatómicas que se pueden observar gracias a esto son las más importantes para llegar a un determinado diagnóstico y un correcto tratamiento, que es sutura coronal, hueso frontal, diploc, entre otras. Cefalografía o cefalometría. Bueno, las indicaciones, que es un análisis de la anatomía craneofacial, la diferenciación entre anomalías óseas y dentoalveolar, análisis de las relaciones dentales. La cefalometría se realiza sobre un trazado obtenido del calco de líneas fundamentales de una radiografía lateral de la cara obtenida del paciente según las normas determinadas que nos permiten estandarizar los resultados y compararlos con patrones que sean normales. Esta técnica consiste en obtener una posición del tubo de rayos X a una velocidad y a una distancia mínima. El paciente de perfil manteniendo en inmovilidad mediante un cefalóstato que contiene ojivas intraauriculares, los cuales van a ser ajustados a distintos anchos craneales. El paciente debe ser posicionado en un plano paralelo al suelo. La cabeza debe estar en posición horizontal, con la cabeza vista a horizonte. Debe tener los molares en oclusión y los labios relajados. La técnica del trazado, pues, debe ser la correcta. Las zonas anatómicas que se pueden apreciar de manera correcta aquí es la base del cráneo, huesos propios de la nariz, maxilar, mandíbula, dientes anteriores y posteriores, tejidos blandos y parte de columna cervical. Anteroposterior. Bueno, las indicaciones, que es el estudio de la parte posterior del cráneo, del maxilar inferior y la articulación temporomandibular. Esta radiografía sirve para evaluar el crecimiento y el desarrollo facial de dichos traumatismos, enfermedades y anomalías del desarrollo. Esta proyección también muestra los senos frontales y etmoidales. Se pueden observar fracturas, hiper o
hiperdensidables en distintas anormalidades. El rayo central debe ser de manera perpendicular hacia la placa, pausado por el centro de la boca y la inserción de la línea. La técnica, pues el paciente debe estar con una respiración suspendida. El posicionamiento debe ser que el paciente se presente en posición supina o en casos de trauma, debe tener el RC paralelo o la LMOM. La exposición a veces que se tiene es evaluar los parámetros para lograr la penetración y la posición de la película. Las zonas anatómicas que se llegan a apreciar aquí es el cornete superior, el malar, la cavidad orbitaria, el seno maxilar, Cadwell. Bueno, en esta se pueden observar anomalías de desarrollo, traumatismos, cambios agresivos de las dimensiones medio-lateral del cráneo, visitas de estructuras faciales, senos frontales y etmoidales. La técnica que se debe de realizar es en la posición del paciente, es un plano sagital y en él debe quedar perpendicularmente y paralelo al piso respectivamente. La colocación del paciente, se coloca perpendicularmente al piso. Se coloca perpendicular al piso con su eje longitudinal vertical al dispositivo de sujeción. La dirección del rayo central, el rayo debe de dirigirse perpendicularmente. Las zonas anatómicas que se llegan a percibir: espina nasal anterior, el cóndilo de la mandíbula, entre otros importantes. La radiografía de Waters. Esta también llamada como proyección occipitomentoniana es particularmente útil para evaluar los senos maxilares, frontales y etmoidales, la órbita, la sutura frotocigomática y la cavidad nasal. El estudio de los senos maxilares, traumatismo de tercio medio de la cara, la observación en proyectos de oblicua. Esta técnica es muy utilizada como primera elección frente a traumatismos del tercio del medio de la cara. Con este tipo de radiografía se puede observar libre de suspensiones de las siguientes estructuras: senos maxilares, huesos malares, rebordes infraorbitarios, suturas frontomalares, arco cigomático. La técnica que debe de estar la colocación de la placa para evitar el inconveniente mencionado, pues puede mostrarse un portachais acomodado de forma vertical. Se emplean chais de película, son más recomendados de 18 a 24 centímetros y su eje mayor en posición vertical. Se busca reducir el campo, se puede emplear diferentes tipos de chats. En la posición de la cabeza, la cabeza debe estar colocada en un plano sagital del paciente, debe colocarse centralizado y orientado perpendicularmente a la superficie del chasis. Sobre esto se apoya solamente el mentón. La proyección del rayo central tiene que estar respecto a una zona, hacia un eje horizontal. Recorre el plano sagital del paciente. Esta técnica también puede ser empleada para un equipo radiográfico panorámico, ya sea para extensión, para teleradiografías o cefalométricas. La perfección lograda por la relación perpendicular entre el plano sagital 1 y el cráneo y el chasis, pero también se pueden observar diferentes evidencias, como lo son reborde del extremo de la órbita, el ala mayor del esfenoides y la línea mayor de la fosa temporal. Las zonas anatómicas que se perciben, pues es el hueso frontal, el seno frontal, entre otras muy importantes. Radiografía panorámica. Esta radiografía, también conocida como ortopantomografía. Las indicaciones, por ejemplo, en cirugía bucal es fundamental el estudio de
retenciones dentarias, alteraciones del número, patologías infecciosas, patología quística o tumoral. En implantología es fundamental la valoración del hueso, es muy útil la preparación de la cirugía, en una cirugía maxilofacial, en una patología tumoral. La técnica que se realiza, bueno, en la radiografía panorámica, el tubo gira alrededor de la cabeza de la persona en una dirección, mientras que la película lo hace en dirección opuesta. El paciente puede estar parado o sentado en una posición fija, lo que depende de un tipo de aparato de rayos X panorámico, depende también del tipo que se utilice. El movimiento de la película de la cabeza del tubo genera una imagen mediante un proceso conocido como tomografía. El centro de rotación, bueno, es un punto de pivote que va hacia alrededor, el cual gira el portador del estuche y la cabeza del tubo. La rotación con doble centro, la rotación de triple centro o de centro móvil. El conducto focal. Bueno, el conducto focal es un concepto teórico que se utiliza para determinar dónde colocar las arcadas dentales para obtener imágenes muy claras. Las unidades panorámicas difieren en cuanto al número de centros de rotación, tamaño, forma o conducto focal y el tipo de mecanismos de transporte de película utilizados y de sus componentes. La película, bueno, la película se utiliza una película de pantalla, se coloca una película entre dos pantallas intersatisfactorias en el portador del estuche. Algunos tamaños que son muy recomendados o muy utilizados es de 12.7 por 30.4 centímetros y 15.2 por 30.4 centímetros. Las zonas anatómicas que se llegan a percibir es la órbita, el conducto infraorbitario, la cavidad nasal con tabique y cornetes, la espina nasal anterior del seno maxilar, el hueso cigomático, entre otras muy importantes.